Mis hermanos, estamos viviendo un tiempo en el que abundan los falsos profetas. Todos hemos escuchado en distintas oportunidades situaciones que involucran a hombres y mujeres que deberían de ser ejemplo de fe. Sin embargo, han utilizado la influencia que tienen sobre el pueblo de Dios para engañar. Y qué triste es escuchar que hombres, mujeres en este tiempo han desinfamado lo que queda del pueblo de Dios. Hombres y mujeres que a veces hacen que incluso los que no son cristianos duden de ese remanente de Dios. Y mucha gente se pregunta entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Qué está aconteciendo? ¿Por qué tantos falsos profetas? Muchos que se consideran líderes ya de gran trayectoria, seguramente hasta hayan pensado en abandonar los caminos del Señor. Eso sin mencionar muchos cristianos nuevos, muchas personas que no tienen tanta experiencia, que definitivamente ya están considerando tomar otro camino a consecuencia de lo que estamos viviendo. Pero ¿qué dice la palabra de Dios sobre esta situación? Esa palabra de Dios que es la que tiene respuestas para todas las circunstancias, incluyendo la que hemos descrito. La segunda carta del apóstol Pedro, algunos versículos del capítulo 2 y algunos versículos también del capítulo 3 merecen nuestra consideración. Comenzando en el versículo 1 del capítulo 2, dice: entre el pueblo hubo también falsos profetas, como también habrá entre ustedes falsos maestros, que con disimulo introducirán herejías destructivas y hasta negarán al Señor que nos rescató, con lo que atraerán sobre sí mismos súbita destrucción. Es algo diferente a lo que estamos viendo, lo que dice la palabra de Dios. Fíjense que el apóstol Pedro comienza diciendo, entre el pueblo hubo falsos profetas. ¿En cuál pueblo? Entre el pueblo de Dios, ese pueblo que Dios rescató de la esclavitud, que debió ser el pueblo que confiara en el Señor y que se supone debía ser el pueblo en donde haya hombres y mujeres verdaderamente entregados al Señor. Pero así como hubo verdaderos profetas, dice Pedro que entre ese pueblo hubo también falsos profetas, igual a lo que estamos viendo en el día de hoy. O sea, el texto nos quiere decir que la idea de los falsos profetas siempre ha estado. Claro, pareciera que en estos tiempos han aumentado. Pareciera que en estos tiempos andan cazando presa más que nunca. Pero el texto dice, incluso en ese pueblo de Dios hubo falsos profetas. Y ese versículo que leímos dice también, de esa misma manera entre ustedes habrá falsos maestros que ellos disimularán. Ellos con disimulo, dice el texto. ¿No es lo que vemos en el día de hoy? Hombres y mujeres que son definitivamente lobos vestidos de ovejas, lobos vestidos de pastores, lobos vestidos de maestros, que en pocas palabras son lo que este texto llama falsos maestros, que con disimulo han atraído una gran multitud. Y usted los escucha cómo hablan desde los púlpitos, usted lo ve cómo hablan en las redes sociales, usted ve cómo se viste, usted ve cómo atraen a tantas personas. Lo mismo que dice el texto, con disimulo. Pero el texto dice y muestra una señal muy clara. Ellos hasta negarán al Señor. Fíjese qué interesante. Cuando vemos uno de estos profetas, de estos llamados apóstoles, de estos llamados santos varones, que con sus actitudes egoístas, que cuando comienzan a enarbolar sus propios rostros, cuando comienzan a proyectar su propia personalidad antes que el Señor, esa es ya una alarma a la que se refiere el texto cuando dice, ellos mismos incluso llegarán a negar al Señor que fue que les rescató. Cuando esos profetas comienzan a hacer al pueblo creer que es en ellos que está la esperanza, que son ellos los señores de las iglesias,
que son ellos los que pueden salvar. Comienzan incluso a ofrecer cosas que el texto bíblico no nos invita a ofrecer. El texto dice, ellos están tan emborrachados en su manera de ser que comienzan a traer sobre ellos mismos destrucción. ¿Y por qué destrucción? Porque el mismo texto bíblico dice que nada se queda oculto para siempre. Y cuando comienzan ellos a perder el control sobre sus actitudes, el pueblo mismo comienza a ver su desnudez. Pero fíjese que la misma carta que estamos viendo dice en el versículo 3, por su rapacidad, oigan la palabra, por su rapacidad, estos falsos maestros harán negocio con ustedes por su rapacidad, es decir, son rapaces, no tienen misericordia, solamente están buscando el lucro, solamente están buscando vender su propia personalidad. Por eso dice, por esa rapacidad ellos harán negocios con ustedes. Pero dice, sin embargo, la condenación les espera desde hace mucho tiempo y su perdición ya está en camino. Preste atención a la primera parte de este versículo. Ellos tienen una rapacidad tan grande que no les da vergüenza, no les da miedo, no tienen temor, no sienten misericordia por nadie. Por eso es que vemos que a ellos no les duele hacer negocio con el pueblo de Dios, a costa del pueblo de Dios, a pesar del pueblo de Dios, porque solo andan buscando una sola cosa, vender su figura, conseguir beneficios. Y no sabemos por qué, si la palabra de Dios advierte sobre eso desde hace tanto tiempo, por qué tanta gente del pueblo de Dios se deja arrastrar cuando el mismo texto bíblico dice cuáles son las características de esta gente. Escuchen el versículo 9 que dice, el Señor sabe librar de la tentación a los piadosos, es decir, a pesar de que esa gente anda como lobos rapaces, el Señor está ahí y Él sabe liberar de la tentación a los piadosos y sabe también reservar a los injustos para que sean castigados en el día del juicio. ¿Qué quiere decir este texto? Que las cosas no se quedarán ocultas, que las cosas no seguirán así, que el Señor sabe cómo liberar a los que realmente son siervos suyos. Es decir, el Señor sabe bastante bien conducir al pueblo a que pueda hacer la diferencia entre los falsos profetas y los verdaderos profetas suyos. Lo que pasa es que a veces el pueblo no mira las señales de Dios. ¿Y por qué el pueblo no mira esas señales? Porque a veces estamos tan enfocados en una figura religiosa que no abrimos los ojos para ver su conducta, para examinar su vida, para ver su manera de proceder. Y entonces, por esa razón, cuando venimos a darnos cuenta, cuando venimos a abrir los ojos, ya es demasiado tarde. Pero el texto lo dice, el Señor está ahí dando las señales para librar de caer en esa trampa a aquellos piadosos. ¿Cuáles piadosos? Esos a los que se les roba su dinero a costa de la religión o en nombre de la religión. Esos a los que se les roba la vergüenza. Esos a los que se les roba la inocencia. Esos a los que se les roba la pureza. El Señor está ahí dando las señales en favor de ellos, pero muchas veces somos ciegos y no lo vemos. Y dice el texto, el Señor también está presto para castigar a los falsos profetas. Y miren qué dice el 17. Estos son fuentes sin agua. Mire qué señal nos da el Señor. Fuentes sin agua. Nubes que arrastra la tormenta y para siempre les espera la más densa oscuridad. Mire la figura. Son nubes sin agua. Fíjese qué metáfora tan importante. Son fuentes sin agua, dice el texto. Es decir, son sencillamente mucho escándalo,
pero no hay señales de Dios en ello. Son definitivamente, dice el texto, nubes que se arrastran por la tormenta. Esa gente que vemos que no se le quita el movimiento en ningún momento, que no se le quita ese activismo, que no se le quita el vivir reuniendo gente, que no deja de atraer personas. El texto dice, cuidado con esa gente, póngale el ojo, porque podrían ser falsos profetas. Y dice más adelante, cuando hablan, lo hacen con palabras arrogantes. Siempre hablan de yo. Siempre tienen un supuesto testimonio. Siempre supuestamente tienen una visión. Siempre supuestamente tienen una revelación de Dios. Siempre supuestamente han visto a Dios. Por eso dice el texto, hacen siempre cuando hablan puras pedanterías. Siempre lo hacen con arrogancia y muchas veces procuran arrastrar a la gente con lo que vienen haciendo. Por eso dice, cuando hablan, lo hacen con palabras arrogantes y vanas, mediante las cuales, fíjense muy qué interesante, mediante las cuales arrastran a tantos que terminan apartándose de la verdad y siguiendo el error. Qué interesante, hermano. La palabra de Dios nos dice cómo es que actúa esa gente. No nos debe tomar por sorpresa, porque este camino es tan atractivo y la gente que sigue al Señor a veces es tan mansa que olvida que el texto dice que seamos también astutos como serpiente, no solamente mansos como paloma, también dice astutos como serpiente. Y entonces esa gente ve en el pueblo de Dios solamente manso, ven en ellos muchas veces oportunidad de lucro, oportunidad para engañar, oportunidad para hacer su vida. Oiga estos del capítulo 3, estos versículos. Pero ustedes, amados hermanos, que ya saben esto, fíjese, es como si supiera el apóstol que fuéramos a vivir esto. Por eso dice, ustedes, hermanos, que ya saben esto. ¿Qué significa esto? Que ya saben que va a haber falso maestro, que ya conocen sus señales, que ya saben que andan buscando lucro, que ya saben que no tienen vergüenza, que ya saben que ellos no tienen pudor y que ya saben que ellos no tienen misericordia. Ustedes que ya saben todo eso, cuídense de no ser arrastrados por el error de esos malvados. Oiga la palabra que usa el apóstol. Ustedes que ya lo saben, cuídense de no caer en ese error para que no caigan de su firme postura. Si prestáramos atención al consejo de la palabra de Dios, fuéramos más cuidadosos, si prestáramos más atención, los líderes religiosos apacentáramos con más cuidado al rebaño para que las ovejas mansas no se dejen llevar por esos líderes. Y dice finalmente, más bien crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien sea dada la gloria y la honra desde ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Dos cositas más o tres cositas más antes de terminar. Fíjense, dice, más bien crezcan en la gracia y el conocimiento de Jesucristo. Como si dijera, en vez de ustedes estar buscando sencillamente esas figuras, traten de crecer en la gracia que viene de la cruz de Cristo. Más bien busquen esa gracia. Busquen las señales de esa gracia en los líderes que van a seguir. Y dice, crezcan ustedes también en el conocimiento, porque el pueblo de Dios a veces vive tan emocionado que no procura el conocimiento de la verdad, no procura el conocimiento de la palabra de Dios. Y como no procura el conocimiento, entonces todo el que puede decir dos o tres palabras bonitas
con mucha facilidad arrastra mucho. Y entonces, otra cosa importante que dice, ese conocimiento y esa gracia que ustedes van a buscar es solo la del Señor Jesucristo. Y entonces dice, a quien sea dada la gloria y la honra. Es decir, quiere decir que a el único que ustedes le deben gloria y honra es a Jesucristo. No es a nosotros los pastores, no es a los sacerdotes, no es a ningún gurú. Por ello, cuando alguno le proponga cosas que atenten contra lo que Dios establece en el texto bíblico, de plano hay que rechazarlo, aunque venga de un ángel caído del cielo. Y entonces finalmente dice, eso será desde hoy hasta el día de la eternidad, hasta que venga el Señor. En síntesis, mis hermanos, estamos en un tiempo en donde abundan los falsos profetas. Estamos en un tiempo en donde la gente con facilidad se engaña, pero la palabra de Dios ya nos ha advertido sobre eso. Volvamos a la palabra de Dios, volvamos a buscar el rostro de Dios, volvamos a mirar a Cristo como modelo y veremos que habrá menos posibilidad de que falsos profetas sigan arrastrando al pueblo de Dios. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra nos advierte sobre lo que estamos viviendo. Enséñanos a seguir tu palabra. Enséñanos, Señor, a oír tu voz y de esa manera, oh Señor, poder cuidarnos de los falsos profetas. Protege tu pueblo, conduce tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén.